Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. 12 del mediodía, 4 minutos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Aquí sigue la W. Tenemos un menú muy atractivo en esta tarde y hoy al mediodía arrancamos con la ley seca. La ley seca, ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo? ¿No sirve? Solamente para abrir las puertas a esta discusión, a este foro muy interesante en donde tendremos invitados nacionales e internacionales, quiero leerles algunos titulares de la prensa de los últimos días. En Cali, toque de queda y ley seca, fechas y horarios hasta el 31 de julio. El titular del diario El País de Cali es: habrá toque de queda y ley seca hasta esa fecha. En La Patria de Manizales, conozca las nuevas medidas de movilidad, ley seca y toque de queda en Manzanares. En Villa María, esto también es de La Patria, en Manizales. En Villa María, rige el toque de queda y la ley seca. En Medellín, durante el fin de semana, rigió la ley seca del 24 al 26. Durante el fin de semana, toque de queda y ley seca en Ibagué, fin de semana. Durante todo el fin de semana, ley seca en Soacha. Y bueno, uno empieza a mirar y mirar y mirar en Barranquilla, en Bogotá, municipios grandes, municipios pequeños. La ley seca se está convirtiendo en una de las normas o una de las medidas que las autoridades locales están tomando para contener el coronavirus. La pregunta es: ¿esto hasta dónde es bueno, hasta dónde sirve o hasta dónde es contraproducente? Por eso vamos a arrancar esta discusión yendo de lo local a lo global. Y lo local lo vamos a arrancar conversando con el alcalde de Mosquera, que además es el presidente de la Federación de Municipios de Colombia. Él es Jan Yerometa. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y bienvenido a este foro para hablar del impacto económico y social de estas medidas y del mercado ilegal de bebidas alcohólicas. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial. Muy contento de estar en este foro. Siempre dispuesto a hablar de diferentes temas, pero hoy particularmente de algo que ustedes relacionaban como lo es la ley seca. Señor, quiero partir, obviamente, solo sí, señor alcalde, yo quiero que arranquemos con algo muy puntual porque quiero hacerle esta pregunta para arrancar a cada uno de nuestros panelistas. ¿La ley seca sirve para qué? Vea, primero le cuento una cosa porque nos ha generado muchas molestias. Aquí lo más claro y contundente es hablar que aquí no queremos satanizar como alcaldes el consumo, la ingesta de alcohol, y que partimos de unos criterios netamente administrativos, sociales y algunos médicos para hablar de la medida de la ley seca. ¿Qué ocurrió con la ley seca? Creo que tiene varias connotaciones. De hecho, estamos celebrando el un aniversario de la ley seca. Hace 100 años se promulgó en Estados Unidos. Como mandatarios locales, ¿qué ocurre? Primero, hay varias circunstancias. Les quiero mencionar una. Muchas veces la policía, los comandantes de policía de los municipios solicitan la medida teniendo en cuenta una situación de orden público, porque se considera que el consumo desmedido de alcohol puede generar circunstancias que afectan directamente los comportamientos sociales y humanos, y de esta manera pueden generar algún tipo de circunstancias que vayan en contra de este momento difícil que estamos viviendo. Tema 1. Tema 2. Nosotros hemos venido adelantando unas gestiones también con el Ministerio de Salud. De hecho, hay un concepto muy claro de mayo del 2020, donde habla particularmente sobre la influencia que puede llegar a tener el consumo excesivo de alcohol en el sistema inmunológico y como consecuencia de esto puede afectar también y promover que el coronavirus pueda expandirse con una mayor celeridad. Y tema 3, son herramientas que se utilizan desde la administración municipal para ejercer un efecto de cuidado y de control por parte de los mandatarios locales, que lo único que queremos en este momento es salir adelante de la situación que estamos viviendo y darles garantías a todos nuestros conciudadanos. Les respondo brevemente esos 3 puntos: temas de policía, temas de salud pública y temas de decisiones administrativas de los mandatarios locales. Muy bien, alcalde, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a ampliar el panorama. Saludamos a esta hora a Andrés Villamizar, experto en seguridad ciudadana, fue secretario de seguridad de la ciudad de Cali, una de las más importantes en el país. Doctor Villamizar, bienvenido a Sigue la W, bienvenido a este foro, buenas tardes. Hola Juan Pablo, un cordial saludo a mis compañeros de panel, al doctor Carlos Camargo,
al señor alcalde, a Esteban, a todos los que nos acompañan y por supuesto a los oyentes y a los que nos acompañan también en la transmisión por redes sociales. La misma pregunta que le hice el alcalde Jan Jerometa de Mosquera, Cundinamarca. Doctor Villamizar, ¿la ley seca sirve para qué? Yo creo que la ley seca no sirve para lo que están pensando que debe servir. Yo pienso que es muy importante diferenciar los efectos del consumo excesivo y problemático del alcohol con los efectos de una ley seca. Entonces, si vamos a hablar que es mejor que la gente tome menos trago, que la gente no se exceda, que no haya reuniones clandestinas, estamos todos de acuerdo en que eso es lo necesario. Yo creo que el debate debe centrarse es si la ley seca sirve para esos fines, porque la ley seca no es un fin en sí mismo, sino una herramienta. Y también analizar muy cuidadosamente los efectos negativos y perversos, obviamente no intencionales, que tienen este tipo de medidas. Listo, vamos ampliando, ahora nos vamos a los departamentos. Carlos Camargo es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Doctor Camargo, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes, un saludo Juan Pablo, gracias por la invitación, saludo a Julio, María Camila, al maestro Alberto Casas, por supuesto a mis compañeros de panel, Andrés Villamizar, experto en seguridad ciudadana, al alcalde Giancarlo, un saludo afectuoso, nuevamente nos volvemos a reencontrar en esta clase de escenarios. Básicamente, Juan Pablo, desde la óptica de la Federación de Departamentos, pero sobre todo es un juicio muy personal. Yo sostengo, como lo anotaba Andrés Villamizar, más allá de lo que se persigue con la ley seca, lo que se busca es lograr un poco un ejercicio de sociología y de psicología en el sentido de atemperar los comportamientos humanos. Pero la ley seca como tal, como medida, es una medida ineficiente. En este propósito se evidencia, por supuesto, un muy alto costo para la economía, impidiendo avanzar de manera gradual hacia la normalidad y profundizando la crisis. Entonces, de manera de que yo sostengo de que la ley seca, esa medida restrictiva, como tal, ha tenido poca eficacia en los comportamientos humanos y sobre todo en la interacción social, porque lo que se busca es precisamente unos ejercicios, concientizar al colectivo de medidas de autodisciplina social. Empiezan a llegar los comentarios con el numeral ley seca sirve para, a través de Twitter, numeral ley seca sirve para, @manito soy yo, escribe el numeral ley seca sirve para controlar a las personas que van en contravía de las medidas de seguridad. Escriben también a través de nuestro Facebook Live, Juan Martín González. Sirve para fomentar el consumo de alucinógenos ilegales, sirve para la venta clandestina y que los legales no vendan. José David Vélez escribe, numeral, la ley seca sirve para, totalmente ineficiente. Ampliamos el panorama, nos vamos ahora a mirar con un experto internacional esta realidad. Ignacio Sánchez Recarte es el secretario general del Comité Europeo de las Empresas de Vino y vicepresidente de la Federación Internacional de Vinos, Espirituosos y Cervezas. Don Ignacio Sánchez, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, bienvenido a este foro y arranco de una vez. La ley seca sirve para, ese es nuestro numeral. Para usted, ¿para qué sirve la ley seca? Buenas tardes. Buenas tardes desde Europa, Juan Pablo. Un placer estar aquí y realmente un honor poder participar en este interesante debate. Respondiendo positivamente a su respuesta, a su pregunta, la ley seca sirve para crear un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de actividades ilegales y para poner en riesgo la salud de los consumidores. Creo que los objetivos que se buscan por la ley seca son los objetivos 100% legítimos y los tres elementos que han sido evidenciados por el alcalde Jan Jerometa son muy válidos. Orden público, proteger a los consumidores y también la implementación de algunas medidas a nivel de administración local son muy legítimas. El problema, como se ha dicho antes, es que la herramienta utilizada, la ley seca, ha demostrado a lo largo no solo de los últimos 100 años, sino incluso anteriormente en la historia de la humanidad y en distintas partes del globo, que tiene unos efectos negativos perversos que diluyen cualquier efecto positivo con su implementación.
Numeral, ley seca sirve para, arroba Diana Lucía Caro 2, escribe, numeral, ley seca sirve para que los expendios de licor los pasen a las viviendas y así las casas se vuelven discotecas. Y arroba al-ver 2, escribe, numeral, ley seca sirve para nada, quebrar licoreras, adoctrinar a la ciudadanía y hacer demagogia. Este país funciona como un colegio. Otro invitado internacional es Esteban Giudici, analista de política senior de la Alianza Transnacional para el Comercio Ilícito, Tracit. Don Esteban, gracias por estar con nosotros en Sigue la W y lo saludo preguntándole, ¿la ley seca sirve para? ¿Qué es lo que han identificado ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a los compañeros del panel, sobre todo al alcalde Girometti, también Andrés, Carlos, Ignacio. Y respondiendo a la pregunta, bueno, básicamente iba a responder como bien lo dijo Ignacio, para propiciar el mercado ilícito. Para eso es muy eficiente la ley seca. 100 años se cumplen de la ley seca en Chicago, que podemos decir que fue gracias a la cual se creó la mafia de Al Capone. Y yo agregaría, además, a lo que dijo Ignacio, es que sirve para que las sociedades les sea más difícil alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ya que se propicia un mercado ilícito. Escuché atentamente lo que presentó el alcalde, cuando hizo referencia sobre todo a los pedidos de la policía. Bueno, nosotros venimos siguiendo desde hace tiempo con Tracy todo el desarrollo de las leyes secas en otras regiones del mundo y también en la región latinoamericana, y en muchas ocasiones con policías que he tenido la posibilidad de entrevistarme y con agentes del orden, les dificultaba su trabajo, en el sentido de que tenían que ocuparse de cuestiones atinentes al comercio, a la veda, a la prohibición, y no poder ocuparse de otras situaciones más urgentes, como paliar los efectos negativos del COVID. Bueno, queda planteado las perspectivas que tiene cada uno de nuestros invitados sobre la ley seca, así que abrimos la discusión, se abre el debate. Usted también puede plantear sus preguntas a través de Twitter con el numeral ley seca sirve para, arroba Alexaria P, escribe numeral ley seca sirve para, ley no seca no sirve para nada, es caldo de cultivo para sustancias alteradas. Y arroba Jaime me escribe numeral ley seca sirve para recaudar menos impuestos, tener menos recursos para la salud. Vamos a ir con Andrés Villamizar, experto en seguridad ciudadana. Usted fue secretario de Seguridad de Cali. En varias ocasiones, como secretario, le tocó aplicar la ley seca. En términos reales, más allá del llamado que puede hacer la policía, porque esto ayuda también como a calmar un poco los ánimos, el decretar la ley seca, ¿funcionaba o no funcionaba de manera efectiva? ¿Y por qué le pregunto esto, doctor Andrés? Porque en este momento estamos viendo precisamente en Cali que a pesar de las restricciones de la ley seca, de toda la prohibición que existe a nivel nacional para las reuniones, se hacen fiestas, se hacen reuniones y ahí circula el licor normalmente. Por eso le hago la pregunta, ¿hasta dónde es efectivo el uso de la ley seca o hasta dónde lo que terminan buscándose los que quieren tomar, los que quieren la fiesta, es acomodar lugar, licor y un sitio para tomarlo? Pues Juan Pablo, mire, yo fui secretario de Seguridad en Cali cerca de 2 años y puedo decirle que no hubo una sola ley seca decretada por el municipio mientras yo fui secretario. Únicamente las leyes secas que por ley nos tocó decretar por el gobierno nacional, por los temas electorales, pero no decretamos una sola ley seca porque toda la evidencia muestra que no sirve para nada y que de hecho, como bien lo han señalado algunos de los expertos, complica la labor de la policía. Pero curiosamente vea que muchas veces es la policía en el nivel táctico, los comandantes de distrito, algunos comandantes de estación, los que en los consejos de seguridad piden que se aplique ley seca. Yo creo que eso tiene que ver con un tema ya cultural, de la cultura organizacional de la policía y de las autoridades administrativas. Se vuelve como recurrente, se vuelve como una costumbre pedir cierto paquete de medidas. Valga decir, muchas de ellas se ha demostrado que no tienen ninguna utilidad práctica real para combatir la inseguridad ni para combatir, en este caso, el contagio de enfermedades, etcétera, como es la ley seca, como es la restricción al parrillero hombre, entre muchas otras. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, Juan Pablo, y no es fácil hacerlo, pero hay que hacer un esfuerzo muy grande para que las políticas públicas en Colombia se adopten con base en la evidencia, con base en evidencia seria, juiciosa, que muchos académicos y muchas universidades adelantan sobre estos temas y no sobre la intuición, el capricho o la costumbre que ha transcurrido. Y pasa una cosa muy complicada y es que los alcaldes, las administraciones, la policía, pues son presas de su propia costumbre. Entonces ellos salen a decir después que la medida fue exitosa, porque claro, ninguno de ellos quiere salir a decir que la medida no sirvió para nada.
porque entonces quedarían mal ellos mismos. Entonces se perpetúa el ciclo, decretan la ley seca, salen a cantar victoria con cifras poco rigurosas, pero en realidad mi experiencia como secretario de Seguridad en Cali es que eso no sirve para nada, y de hecho, Juan Pablo, se argumentaba que era para bajar los homicidios anteriormente a la ley seca, y logramos en esos 2 años que estuve yo los mejores resultados de la historia en reducción de homicidios, repito, sin una sola ley seca decretada por la alcaldía. Escribe a través de Facebook Live Andrés Álvarez: la ley seca no sirve para nada. En Barranquilla llevamos como 2 meses con eso, y cuando permiten comprar, lleno mi nevera de cerveza y vino, y aparte siempre ofrecen clandestinamente la compra. Señor alcalde de Mosquera, Giancarlo Gerometa, ¿eso no es una preocupación para usted? Que al cerrar la venta de licor legal a través de los canales legales, se dispare la venta de licor ilegal, que incluso puede ser adulterado con unas consecuencias gravísimas para la salud. Venga, primero le quiero, si me lo permite, interpelar al doctor Villamizar. Adelante, bien pueda. Me parece un poco injusta la posición con los alcaldes, porque es que si nosotros actuáramos en un marco normal, como lo hemos hecho quienes hemos estado en la administración pública, es totalmente diferente. En el manejo de unas elecciones, en situaciones particulares. Pero el doctor Villamizar no puede desconocer que estamos ante una realidad totalmente diferente, que nadie estaba preparado, que ningún alcalde hoy sabe cómo actuar frente a las diferentes circunstancias, y que sobre nuestros hombros está recayendo el número de muertos y de contagios. Por eso creo que no hay que hablar sobre hechos anteriores, sino centralizarnos puntualmente en una realidad nacional de un coronavirus que nos cogió por sorpresa, y que en realidad en ningún libro, en ningún antecedente ni en ninguna estadística está relacionado cómo actuar frente a los temas de la ley seca. Por eso los alcaldes no actuamos con ninguna mala fe, con ninguna mala voluntad, sino por el contrario, lo que hacemos es buscar todas las alternativas y herramientas. Ustedes lo saben y se los tengo que decir hoy. El alcohol actúa sobre la química cerebral, el alcohol modifica comportamientos, pensamientos, y muchas veces hace que las personas actúen de una manera impredecible, lo que genera algunas circunstancias. Y aclaro, no estoy en contra del alcohol, porque reconozco la importancia muchas veces de los tributos, de los beneficios. Sí. Sin embargo, frente a su pregunta puntual, yo le tengo que decir que, claro, existe el riesgo de la venta ilegal. De hecho, las cifras así lo demuestran. Inclusive los estudios entre el año 2017 y 2019 hablan de un porcentaje cercano al 22.4% de bebidas ilícitas. Pero creo que hoy la discusión, más allá del tema, debe centrarse en un tema de coronavirus, más allá sobre los impactos negativos, que lo reconozco. Creo que es importante que nosotros hablemos sobre la forma eficiente de cómo, a través de estas medidas y lo que genera el consumo de alcohol en nuestro organismo, puede ayudarnos o no a prevenir, por supuesto, el tema del alcohol. En este caso puntual, como alcaldes, nosotros seguimos haciendo operativos, vigilando, y claro está, atentos a que no llegue mal licor adulterado, que no es fácil, es claro. Sin embargo, espero me respeten nuestra posición de que no actuamos en contra de nadie, simplemente buscamos ese derecho de salvar vidas. Escriben... Una réplica rápido, Juan Pablo, por favor. Adelante, doctor Villamizar, porque quiero ir con Esteban Giudici para hacer una pregunta de aspecto global. Adelante, doctor Villamizar, rápidamente. No, es que quiero precisarle al alcalde un par de cosas. Primero, que yo respeto profundamente el accionar de los alcaldes y sé que están actuando de la mejor fe, y sé que esto es una pandemia sin precedentes en la historia de la humanidad y nadie tiene la receta de cómo superar este problema. Y sé que están actuando de la mejor fe posible, con las mejores intenciones. Eso está fuera de discusión, y si di a entender algo contrario, le ofrezco excusas al señor alcalde y a todos los alcaldes de Colombia. En segundo, quiero retomar la discusión hacia el impacto de la ley seca, no del consumo de alcohol, porque en eso creo que estamos también de acuerdo. Lo que quiero argumentar, y tengo 5 razones que más adelante espero exponer cuando los demás hayan hablado, 5 razones por las cuales considero que la ley seca, en este contexto de la pandemia, no cumple con ese objetivo de reducir el consumo de alcohol, ni de reducir mucho menos los contagios de COVID-19, pero en eso estamos completamente de acuerdo con el señor alcalde, y sé que actúan de la mejor fe, con las mejores intenciones, y que se cometen errores muchas veces porque nadie tiene aquí claro la varita mágica ni cuál es la solución a este problema tan complejo.
Bien, gracias, doctor Villamizar. Escribe @John Ortega, numeral, ley seca sirve para fomentar la ilegalidad y las fiestas clandestinas. Lo que nos prohíben se hace más deseado. Y escribe @Raúl1723 Raúl, numeral, ley seca sirve para nada. Bares y estancos siguen vendiendo secretamente y no falta el licor. Vayan a las casas y verán. Esteban Giudici es analista de política senior de la Alianza Transnacional para el Comercio Ilícito. También asesora a Euromonitor en la implementación de unas políticas globales, intersectoriales para contrarrestar el comercio ilegal de licores. Me quiero quedar, don Esteban, con esta frase de John Ortega. La ley seca sirve para fomentar la ilegalidad de las fiestas clandestinas. Hace un instante hablamos de esto. En Cali hemos visto fiestas clandestinas, en Barranquilla hemos visto fiestas clandestinas. ¿Qué tanto se ve el incremento de la venta de alcohol adulterado, de alcohol que no sea, digamos, garantizado cuando se pasa al mundo de la clandestinidad, cuando se prohíbe vender en los expendios legales? Bueno, hay mucho para hablar del tema, pero quiero repetir un poco lo que dijo el doctor Villamizar, que lógicamente desde Transit reconocemos la importancia de la pandemia y la necesidad de tomar medidas para distanciamiento y para que no haya contagios, ¿no? Y estamos completamente de acuerdo con que estamos seguros de que se está actuando de buena fe. Pero respondiendo a la pregunta exacta, Juan Pablo, tenemos cuantiosos ejemplos de cómo se exacerba el comercio ilícito y cómo se generan más vectores de contagio con el alcohol ilícito, ya que cuando una persona acude a comprar alcohol ilícito, de más está decir que seguramente no lleva una máscara y cumple con las reglas de distanciamiento social. O sea que desde el vamos, cuando estamos propiciando un mercado ilícito, estamos yendo en contra de la manera de paliar la pandemia. Segunda razón por la cual se está yendo en contra de la manera de paliar la pandemia: tenemos menos ingresos fiscales porque el comercio ilícito es lo que realiza. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de políticas, que son nada más que centradas en un aspecto específico, una arista específica, llevan a lo que se conoce en la teoría criminalística anglosajona como la teoría del globo. Cuando apretamos en un lado, el globo se hincha en otro lado. Es necesario que tomamos políticas coordinadas basadas en datos. Y datos tenemos muchos. Por ejemplo, en México, donde hay una ley seca, donde hay una alta carga impositiva sobre los alcoholes, sobre todo sobre los licores, del 77% de impuestos, vemos que hay más de un 40% de alcohol ilícito pre-COVID, y que a partir de las medidas restrictivas que se impusieron en las leyes secas, hemos tenido que lamentar en los últimos 2 meses más de 100 muertes por consumo de alcohol adulterado. Es algo que no ocurría en México desde hacía más de 20 años, y que alguien haya muerto por alcohol adulterado había ocurrido hace más de 20 años en un caso muy específico. O sea, generamos la muerte de alrededor de 100 personas por propiciar un mercado ilícito con algo que no ocurría en el país. También me gustaría citar al ministro de la Salud de República Dominicana, que muy recientemente dijo que hay más muertos por el consumo de alcohol adulterado en República Dominicana que por COVID-19. O sea, es necesario que mundialmente, y porque esto ya es un fenómeno global, es un fenómeno que hay que atacarlo de manera regional, y el cual hay que tomar medidas coordinadas, que no sean nada más que puntillosas en una lista de problemas porque generamos disparadores en otros lados. Para cerrar la respuesta, me gustaría hacer referencia a países como Sri Lanka, India, Zimbabue, y si no me equivoco también en Tahití, donde se habían tomado leyes secas. Rápidamente los gobiernos se retractaron, porque se dieron cuenta que se estaba propiciando el mercado ilícito y porque estaban perdiendo muchos ingresos públicos al erario. Eso fue cuando, don Esteban. En India fue en el mes de abril, se había tomado la medida en marzo y en fechas similares en Sri Lanka y en Zimbabue. Bien. Ignacio Sánchez Recarte es el secretario general del Comité Europeo de las Empresas de Vino y además vicepresidente de la Federación Internacional de Vinos, Espirituosos y Cervezas. Don Ignacio, quiero que nos quedemos en Europa. Europa fue uno de los primeros continentes en sentir el durísimo golpe del coronavirus cuando apenas estaba empezando este año 2020. ¿Hubo ley seca? ¿Se aplicó ley seca en algún momento? ¿O pasó lo que nos decía Esteban que ocurrió en la India, es que se aplicó y luego se levantó? ¿Cuál es la realidad? No existe, no se ha implementado ningún tipo de limitación. ¿En ningún momento? En la Unión Europea no. Es más, los grandes debates que se están teniendo a día de hoy en la Unión Europea sobre COVID y cómo facilitar la distanciación social se han concentrado en
en la puesta en marcha acelerada de sistemas de venta a distancia de alcohol, para facilitar que la gente no tenga que moverse, entrar en tiendas para comprar unos productos que tienen un régimen de movimiento bastante especial, porque son productos bajo accisas, con lo cual se estaba incluso facilitando. Tenemos países como Suecia o Noruega, cuya venta de alcohol está regida o controlada por un monopolio. En ambos casos, los monopolios, que tienen una función tanto de seguridad pública hacia el consumidor como de control de las rentas fiscales del gobierno, han facilitado, han aumentado las horas de venta de sus tiendas especializadas. ¿Por qué? Para evitar que la gente fuese al mercado negro a proveerse de alcohol. Sabían que corría un riesgo, como bien ha dicho Esteban, de que incremente el lado oscuro del mercado del alcohol, que se reduzcan las rentas fiscales y que encima se hundan más económicamente aquellas empresas lícitas que están produciendo vinos, cervezas o espirituosos. O sea, completamente en la otra dirección. Sin embargo, lógicamente, y apoyando al alcalde de Gironeta, se han tomado una serie de medidas para limitar el que por culpa del alcohol o por culpa de eventos ligados al alcohol hubiese posibles contaminaciones. Se han cerrado, por ejemplo, las visitas a bodegas, se han cerrado o se han limitado la presencia de personas dentro de los restaurantes o de los bares, se han cerrado los eventos públicos donde iba a haber más de 100 personas, 50 personas, 200 personas en función del país. O sea, los objetivos están ahí y son lícitos. Son las respuestas que tienen que implementar, que deben de concentrarse en tener un efecto positivo. Escriben a través de Twitter, @BarreraOscar. Definitivamente, numeral ley seca no sirve para absolutamente nada. En Ibagué, la misma ciudadanía en algunos barrios incumple la medida organizando fiestas clandestinas. @Belkin, numeral ley seca sirve para nada. La gente le busca el quite, se expone a riesgos para su salud. Y escribe @AFX327, numeral ley seca sirve para reducir el recaudo de impuestos bastante en este momento de pandemia. Tener un imaginario de seguridad y de cumplimiento de las normas. Hablaba Ignacio Sánchez de las rentas fiscales. Este tuitero habla de las rentas fiscales. Carlos Camargo, como director ejecutivo de la Federación de Departamentos, tiene además una visual sobre la realidad de las empresas de licores de los departamentos, que generan una renta importante, pero además para el sector salud. ¿Usted ya tiene un estimado de estas leyes secas que se han estado imponiendo en uno y otro lado del país? ¿Qué impacto tiene para el fisco? ¿Qué impacto tiene para los departamentos y sobre todo para el sector salud, doctor Camargo? Gracias, Juan Pablo. Yo quiero antes que todo llamar la atención sobre tres aspectos para terminar en el impacto negativo que tiene sobre nuestras rentas y sobre nuestro recaudo tributario. Yo quiero acotar algo que tiene que ver con aspectos que llamaba la atención Andrés. Lo que tiene que ver, está demostrado, según estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal, que la muerte por consumo de metanol en Bogotá ha aumentado durante la cuarentena. En el primer semestre... Metanol es alcohol industrial, ¿no? Es alcohol que no es para tomar normalmente. Sí, señor, pero precisamente porque coartan la posibilidad del consumo y con las leyes secas, con la adopción de las leyes secas, con estas medidas que a mi juicio es ineficiente y es una medida excepcionalísima. Como lo decía Andrés Villamizar, está demostrado, Juan Pablo, de que efectivamente en el fin de semana del 13 al 15 de junio, en Barranquilla hubo operativos de todas esas fiestas clandestinas que precisamente lo que se busca es desvirtuar que a través de la medida de ley seca sea la medida esa idónea. Hay que buscar alternativas, buscar la manera de adoptar la medida del control a la circulación, a la movilidad, también, por supuesto, lo de las aglomeraciones, que es en términos generales la medida. Entonces, quería llamar la atención
que en el primer semestre se registraron 24 muertes en la capital, lo que representa un aumento del 66% con respecto a las cifras registradas en el año 2019. Eso según informes de medicina legal. Y en lo que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, efectivamente se anota de que no hay mayor impacto en términos de disminuir los índices de homicidio y de violencia intrafamiliar, que son como las dos medidas o las dos conductas punibles que se observan de manera más recurrente. Pero yo quiero venir a un tema muy importante, Juan Pablo, y llamar la atención sobre las pérdidas que han registrado. Es un ejercicio que ha construido la Federación de Departamentos con los secretarios de Hacienda y con los grupos de renta de los departamentos. Encontramos, y está fresquecita esta cifra, este guarismo que hemos trabajado, encontramos que efectivamente en el primer semestre del año 2020 los ingresos acumulados de los entes territoriales han disminuido un 22%. Estamos hablando en términos de cifras, Juan Pablo, de 1.2 billones de pesos aproximadamente ha sido la caída. Dentro de ese dossier de impuestos que tiene que ver, que tienen, o de los cuales viven, subsisten las entidades territoriales en tratándose de los departamentos, encontramos que efectivamente los ingresos tributarios, impuestos de vehículos, impuestos de registro, impuestos sobre tasa, etcétera, hemos encontrado se han disminuido en 726 miles de millones, es decir, una disminución del menos 18%, y los ingresos no tributarios, es decir, las tasas, las contribuciones, ¿sí?, han disminuido 512 miles de millones. Es importante registrar de que el impuesto a la cerveza y el impuesto al licor han tenido una caída estrepitosa durante el último semestre. Quería solamente llamar la atención sobre esos aspectos en términos de cifras, porque ya vamos a adentrarnos a lo que es la economía ilegal, cómo ha golpeado de manera significativa, de manera negativa, la economía formal. De manera que quiero dejar planteados esos tres aspectos ahí. Muy bien, doctor Camargo. Vuelvo con Andrés Villamizar, experto en seguridad ciudadana, fue secretario de Seguridad en Cali. Doctor Andrés, estaba leyendo algunos de los comentarios que están en este momento haciéndose a través del Facebook Live. También hay otros que llegan con el numeral ley seca sirve para, numeral ley seca sirve para. Y yo quiero que hablemos de una comparación que hacía un oyente en Facebook Live. Es que estoy buscando el comentario, se me está perdiendo. Aquí está. Patricia Lucía Morales dice: no se puede comparar la costumbre y comportamiento social de los europeos con la de los colombianos. Y le transmito esta pregunta, ¿por qué? Porque hace un instante pues lo mencionábamos y lo hablábamos con Ignacio Sánchez. Él nos decía, en Europa nunca se pensó ni se habló de ley seca, pero la situación allá es una y aquí es otra. Y nosotros somos acostumbrados a la fiesta, al abrazo, al pico cuando estamos en la fiesta. ¿Hasta dónde eso sí puede ser, doctor Villamizar, un elemento que uno diga, bueno, tal vez sí hay que restringir o bajarle a la venta de licor para evitar esas situaciones que se convierten en un riesgo en medio de esta pandemia de COVID-19? Bueno, yo al oyente le diría que tiene razón en que uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de hacer comparaciones internacionales. Uno tiene que mirar qué está comparando y la característica de cada país. En ese punto en particular, creo que es poco probable decir que en España o en Italia son menos abrazadores o menos sociales que nosotros. Yo diría que son igual o más, igual o mayor cercanía física, socialmente hablando. Y hay cosas que son, digamos, iguales en todo el mundo. Hay cosas que sí son comparables en diferentes países. Ya varios de mis compañeros de panel, Esteban, Ignacio, incluso Carlos lo ha mencionado, pero quiero reiterar, es este tema de la migración hacia los mercados ilegales y la operación criminal que se genera alrededor de los mercados ilegales. Ya pusimos el ejemplo de Al Capone, que es el más extremo y el más conocido, pero hay muchos otros, y esos dos es lo mismo en España, en Colombia, en Italia, en cualquier país del mundo. Estas restricciones
generan ese tipo de mercados ilegales. Pero hay otras cosas que quiero destacar muy importantes y en particular quiero decir una cosa. En Colombia la policía, y en eso creo que vamos a estar de acuerdo con el señor alcalde, la policía en particular y las autoridades administrativas en general están sobrecargadas de funciones, sobrecargadas de tareas. Y estamos en este momento, lamentablemente, saliendo de esta cuarentena general, estamos en un rebrote de la actividad criminal y la policía se está viendo a gatas para contener ese crecimiento de actividad criminal. Entonces, cada vez que uno le pone más tareas a la policía, tiene que ser consciente que eso va en detrimento también de la seguridad ciudadana. En Cali, la policía está básicamente dedicada a cerrar fiestas clandestinas. Y entonces, eso me parece a mí preocupante. Vemos incremento en la tasa de homicidios en Cali, que habíamos logrado bajar significativamente. Estamos viendo un incremento inusitado en los hurtos. Entonces, si a mí me preguntan como exsecretario de Seguridad que si prefiero la policía combatiendo el homicidio y los hurtos o cerrando fiestas clandestinas, creo que la respuesta es bastante obvia y creo que sí tenemos que mirar experiencias internacionales teniendo cuidado de las comparaciones que hagamos, pero ver exactamente cuál es el impacto de estas medidas que estamos tomando. Los caminos para llegar a ese comercio ilegal. Vamos a ir allá con nuestros expertos internacionales. Leo comentarios. Escribe @edisasiga. Numeral, ley seca sirve para, esa tal ley seca no sirve. No existe. @Wilson M9638. Numeral, ley seca sirve para tomar a escondidas como en el colegio. Las leyes las ponen como si fuéramos escueleros. Mortal para la economía. Hablemos de los caminos que encuentran los ilegales para vender sus productos y particularmente en este caso licor, ya sea de contrabando, ya sea adulterado. Esteban Giudici, me estaba informando hace un momento un experto en seguridad que las redes sociales se convirtieron además en un canal expedito para acceder a algunos de estos productos sobre los cuales no se conoce el origen y que hay entonces perfiles en Instagram que ofrecen licor, hay perfiles en WhatsApp que ofrecen licor y que lo ofrecen a domicilio. ¿Eso ustedes lo han identificado? ¿Cómo se da este nuevo mercado de lo ilegal que ya no es, digamos, como en épocas de Al Capone, que era en los sótanos y que entonces hacían los licores en unos alambiques artesanales? ¿Cómo funciona hoy este mercado de lo ilegal que puede aprovechar el vacío que deja la ley seca? Sí, Juan Pablo, no estoy de acuerdo en que no sigue sucediendo como era en la época del Al Capone. No, en el sentido de que se hacen alambiques y en lugares sin ninguna cuestión sanitaria que sea tenida en cuenta, en ese sentido sí, y que es altamente peligroso, incluso tal vez peor que en la época del Al Capone, porque bueno, Carlos Camargo lo describió muy bien, ¿no? La utilización de lo que se conoce como productos sustitutos o surrogates en inglés, que es una de las maneras de producir alcohol ilícito. Ajá, lo del metanol que dijo Carlos Camargo, el metanol que dijo él. El metanol, exactamente, que no es producido para destino de consumo humano, pero se utiliza para ponerlo dentro de bebidas, mezclándolo con cualquier cosa, y bueno, muchas muertes hemos tenido que lamentar. Pero con respecto a la utilización de plataformas online, vemos que el COVID-19 en general, lógicamente, exacerbó muchas tendencias que veníamos viendo durante los últimos años. Estoy seguro que ustedes ya lo escucharon mencionar, que muchas cosas que venían ocurriendo de a poco es como si hubiésemos avanzado 5 o 10 años. Y esto tiene que ver mucho con la preferencia de los consumidores. Por ejemplo, hay datos de las tarjetas de crédito Visa, que en el mes de abril nada más hubo 13 millones de usuarios que utilizaban por primera vez su tarjeta de crédito en sitios online. ¿Qué sucede con las cuestiones online? ¿Y qué es lo que sucede con estas cuestiones? Es una de las razones principales por las cuales vimos la necesidad de crear Tracit. Que las reglamentaciones en torno al e-commerce o el uso de plataformas de Internet a nivel internacional son mínimas. Tenemos la Convención de Budapest del Consejo de Europa, que no es de todo el mundo, pero ha sido ratificada por muchos países que no son miembros del Consejo de Europa, pero es una convención que ya tiene prácticamente 20 años y que era para otro tiempo donde ni se prevía la existencia de Mercado Libre o de las diferentes plataformas que podemos ver de alcohol ilícito, o de Facebook o de Instagram. Claro. Entonces, lo que estamos llamando nosotros en los foros internacionales, por ejemplo, en la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, la Organización Mundial de Aduanas, es que los países se junten para generar nuevas políticas que estén destinadas a paliar estos efectos, a generar regulaciones y que haya responsables, ¿no? Porque, lógicamente,
las plataformas lo que dicen es, nosotros salimos la plataforma, cualquiera puede publicar lo que quiera, pero bueno, como todos sabemos, las cuestiones desde un punto de vista jurídico no son tan simples, necesitan discusión y sin dudas el COVID y las leyes secas nos obligan a que lo hagamos más rápido que nunca, porque gran parte del mercado se ha volcado a ese lugar. Tengo cuantiosos ejemplos de cómo se está produciendo esto en Rusia, en Reino Unido, por ejemplo, con la venta de tabaco, y en Centroamérica. Hace poco formamos parte de un foro de Ameripol, y es uno de los principales problemas que vemos en los países centroamericanos. Esteban, si usted quisiera mandar un mensaje en este momento sobre ese tipo de portales que ofrecen además promociones, 2x1, lleve más barato, en fin, el consejo es, si no es algo certificado, no compre allí. Sería, digamos, un mensaje importante a dejar en este momento. Tenemos un mensaje importante para todo lo que son las plataformas, y es que se responsabilicen, que tomen medidas y que por una cuestión de responsabilidad corporativa hagan lo que se conoce una diligencia debida, pero doy fe de que hay muchas plataformas online que están preocupadas por este tema, que ya lo están discutiendo, pero por sobre todo también hay que alentar a las autoridades públicas para que busquen consenso a nivel regional, internacional, porque esto es un problema que no conoce fronteras, ¿no? Porque es online. Claro. Vuelvo con el alcalde de Mosquera y presidente, además, de la Federación de Municipios, Giancarlo Gerometa. Señor alcalde, yo quiero que empecemos a mirar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estamos también muchos expectantes de la reapertura. Algunos municipios en donde las tasas de aparición de COVID son muy bajas, pues nos permiten soñar con la reapertura, por ejemplo, de los restaurantes. No hablemos de bares porque eso es un lío, pero restaurantes. ¿Usted se imagina que ante una reapertura de los restaurantes es viable o no es viable el levantamiento de las medidas de ley seca para que entonces quien llegue a la mesa no le toque con el jugo de guayaba o con la Coca-Cola, sino que pueda tomarse una cerveza, un vino, un trago? ¿Eso lo ve o no lo ve, alcalde? Vean, les digo varias cosas. Lo primero, insisto en algo que es estigmatizar el consumo de alcohol. 2, es una medida temporal netamente. Sí. No queremos que se vuelva una medida que permanezca definitivamente en el tiempo. Y 3, que es exclusivamente para el tema COVID. Frente a su pregunta, ha sido muy valioso. Yo creo que aquí, como alcalde, siempre nos hemos manifestado en ese sentido. Inclusive coincidíamos con el doctor Carlos Camargo sobre la importancia de la reactivación económica en diferentes sectores, pero principalmente en aquellos municipios que no tienen COVID. Y creemos en esos casos, por supuesto, siempre lo hemos demostrado, que bienvenidos la apertura de restaurantes, bienvenidos inclusive fenómenos como los autocines, bienvenidos algunas actividades que hoy en municipios que tienen desafortunadamente muchas cifras es imposible, pero nuestra posición es y será siempre la misma, de permitir la reactivación económica con responsabilidad. Y por supuesto en el entendido que si nosotros permitimos algún protocolo de bioseguridad que esté previamente definido por el Ministerio de Salud, el mismo contemple también que si hay algún tema de ingesta de licor, debe ser en unos términos mínimos, con toda la normatividad que regule la materia, y por supuesto jamás nosotros, queriendo con estas decisiones promover que lleguen licores ilícitos a nuestro territorio. Por el contrario, ¿qué más quisiéramos nosotros? Y lo digo de manera general, que volviéramos a reactivar toda la economía, que volviéramos a las fiestas, a encontrarnos. Pero fíjense una cosa, estas medidas, más allá de buscar una negativa frente al consumo, creo que también buscan generar algún tipo de conciencia social, de inteligencia colectiva. Y por eso cuando nosotros expedimos esa medida de ley seca, no solo busca ser contundentes frente al consumo o promover la ingesta de licor que pueda llegar a ser ilícito. Lo que hacemos también es buscar que esas herramientas le hagan pensar a los ciudadanos que efectivamente hoy es un momento para ser prudentes, que si van a consumir lo hagan en su justa medida y que no generen o multipliquen circunstancias que puedan llegar a afectar al resto de conciudadanos. Y se los digo, y qué pena ser insistente, tenemos un documento del Ministerio de Salud y Protección Social de 2020, y permítame, le robo 30 segundos, hace unas recomendaciones puntuales frente al tema del alcohol. 1, el alcohol tiene efectos negativos tanto a corto como a largo plazo en prácticamente todos los órganos del cuerpo. 2, el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo si es excesivo, debilita el sistema inmunitario. 3, el alcohol, ojo con esto, no es decisión, no es posición mía, es del ministerio, aumenta el riesgo, la frecuencia y la gravedad de la victimización y de todo tipo de actos de violencia interpersonal,
Y 4, el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de síndrome y dificultad respiratoria, una de las complicaciones más graves de COVID-19. Por eso, como alcaldes, somos responsables. No sacamos la medida por sacarla, no la hacemos ni la sacamos de manera permanente. Lo que sí buscamos es que a través de estas decisiones netamente administrativas logremos generar un control, unos principios de inteligencia social y por supuesto que cuando se hagan este tipo de conductas se hagan bajo la responsabilidad que nos asiste en el momento. Pero puntualmente la pregunta, la Federación de Municipios apoya decididamente la apertura económica de aquellos municipios que tengan COVID-0 o que las cifras sean muy bajas. Por supuesto, siempre nuestro voto positivo para ir abriendo la economía de manera sistemática y generando las mejores condiciones para todos los habitantes de nuestros territorios. Escribe @AlejoBarrera68, numeral, ley seca sirve para... Colombia continúa con una serie de normas y prohibiciones que datan de la colonia, que hoy no son prácticas con la globalización y las redes. Mejor que la prohibición es el control y la pedagogía. Ejemplo de porte de armas, drogas, alcohol, prostitución. Y escribe Sergio Pacelli, numeral, ley seca sirve para enriquecer a los que le venden alcohol estampillado a los traficantes de licores clandestinos. Y también para que los más jóvenes se inicien en el consumo de alucinógenos. Yo quiero saber cómo es la coordinación, Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos, con los municipios. ¿Por qué? Porque finalmente usted, como lo decíamos hace un momento, tiene esa visual completa sobre las industrias de licores departamentales. Pero pues ahora cuando se dan estas restricciones, uno mira que por ejemplo se termina afectando la venta de licores en una ciudad como Medellín. Entonces se afecta a la FLA, la fábrica de licores de Antioquia. Se detiene la venta de licores en Bogotá. Entonces se afecta la industria de licores de Cundinamarca. ¿Hay algún diálogo? ¿Hay alguna comunicación para revisar estas estrategias y sobre todo, doctor Camargo, para tratar de trabajar en una medida en que no se profundice la crisis, como usted dice, con esta caída del ingreso y con el impacto que tiene sobre las industrias mismas? Sí, Juan, a ver. Yo quiero hacer quiero ser contundente con este aspecto porque si bien Giancarlo asevera de que efectivamente no se puede estigmatizar el consumo de alcohol, las cifras no mienten. Las cifras no mienten, entonces encontramos que efectivamente con la aplicación, con la implementación de la ley seca se está promoviendo, se está instigando la ilegalidad en la adulteración del alcohol, lo que conduce efectivamente a aumentar la tasa de homicidios. Para nadie es un secreto eso y lo podemos conforme a estudios de la policía, lo decía ahorita Andrés Villamizar, donde fue enfático en los recientes estudios, hace evidente que efectivamente la ley seca no ha reflejado mejoras sustanciales en términos de seguridad ciudadana. Entonces, en ese orden de ideas, también en el tema de la tasa de homicidio, encontramos de que efectivamente eso no es atribuible a efectos de pandemia y en lo que tiene que ver con el tema de la adopción de la ley seca. Es decir, la ley seca es una medida ineficaz, es una medida ineficiente, inane, excepcionalísima, que a toda luz encontramos de que tenemos que ir más allá y tenemos que ser osados en las medidas que les vamos a apostar, tanto los departamentos como los municipios. Que dicho sea de paso, debemos decir que con Giancarlo, con Gilberto, el presidente Juan Guillermo de la Federación de Departamentos, venimos trabajando de manera articulada con el gobierno nacional en todo, porque le apostamos a la